¿Sabías que algunos aztecas eran caníbales? O, aún mejor, ¿sabías que la historia de haber fundado su capital en donde está un águila comiéndose una serpiente es falsa? Pues en este video te explicaré cómo fue que pasó todo en realidad, desde el inicio del Imperio Azteca, su camino al poder y hasta quiénes y por qué llegaron a ser caníbales. Ahora, para poder explicar cómo se fundó Tenochtitlán, debo de empezar contando el mito, que sin no se puede entender bien la realidad. Imagínense que esta bella cosa de acá es México. Y en el norte de México hay una bella ciudad mágica espectacular que se llama Aztlán. Bueno, en realidad no sabemos si queda en el norte de México o en el sur de Estados Unidos, pues no la hemos encontrado aún. Solamente sabemos, por varios códices y pinturas y registros de los aztecas, que de ahí vienen. De hecho, de ahí viene el nombre azteca, de esa ciudad que se llama Aztlán. Azteca sería la persona que habita Aztlán. Bueno, según el mito, un día el dios Huitzilopochtli, que era su dios principal, y de paso también es el dios de la guerra, les dijo a los aztecas, o algunos aztecas, oigan, vayan y funden otra ciudad, que no sea Aztlán, en un lugar donde vean a un águila encima de un nopal comiéndose a una serpiente. Y algunos aztecas pues le dijeron, sí, va, vamos. Y bueno, estuvieron peregrinando por como 100 añotes en busca de esa águila mágica y todo eso, hasta que la encontraron, justamente después de ciento y tantos años, en un lugar que se llama el lago de Texcoco. Y lo que pasa es que el lago de Texcoco tenía una isla en el subcentro y en esa bella isla encontraron al águila encima de un nopal comiéndose a una serpiente. Y dijeron, bueno, pues aquí nos dijo Huitzilopochtli que hagamos nuestra ciudad, entonces pues vamos a hacer eso. Y ahí se fundó Tenochtitlán. Bueno, aunque sea, ese es el mito. La realidad es bastante distinta. Y la realidad va más o menos así. Aquí de nuevo está México y evidentemente también está el norte y Aztlán y todo esto que los aztecas terminan bajando. Hasta ahí está bien. Nada más que al momento de llegar al Valle de México, oh sorpresa, ya estaba habitado. Ya habían pueblos distintos que estaban habitándolo, que estaban por ahí y que tenían sus reinos y estaban felices. Y de la nada llegan estos aztecas. Y lo que pasa es que a los aztecas los veían como bárbaros porque era un grupo de nómadas que, bueno, cuyo dios principal era un dios guerrero. Entonces, ¿qué hacían los aztecas? Eran algo llamado mercenarios. ¿Y qué son los mercenarios? Los mercenarios eran soldados a sueldo. Es decir, digamos que aquí los rojos, bueno, a los rojos les caen mal los verdes y les dicen, oye, te pago lo que quieras y vas a pelear contra los verdes. Pues ese era el trabajo de esos aztecas porque, de nuevo, su dios principal es un dios de la guerra. ¿Qué otra cosa van a hacer más que andarse dando en la torre con absolutamente todos? Bueno, entraron y con el tiempo ya se estaban haciendo más o menos un nombre, ya les estaban cayendo mejor a los pueblitos de allá, em, hasta que en el año 1323, o sea, de nuevo, en el año 1111 se fueron. Fue hasta el año 1323 que fueron expulsados. Fueron expulsados. ¿Y por qué fueron expulsados? Porque háganse cuenta que, bueno, un señor de este pueblo de acá les dio a su hija, un señor de Culhuacán, se llamaba el lugar, les dio a su hija para que se case con uno de los aztecas. Nada más que los aztecas que dijeron, en vez de decir, bueno, casándonos con ella podríamos estar muy felices, tendríamos estabilidad y nos iría mejor aquí, o la podemos sacrificar. Y adivinen qué hicieron, pues la sacrificaron. Y bueno, evidentemente, las personas de Culhuacán no estuvieron muy felices con esa decisión que tomaron. Entonces, qué más hicieron que declararle la guerra a los aztecas? Pero los aztecas dijeron, no, ya llevamos un buen estando aquí. ¿Sabes qué? Si no podemos estar aquí en los lados del Valle de México, pues nos vamos directo al centro del lago, ya, de una, adiós. Y se fueron a esta isla de acá, que es la isla en la que más tarde fundarían Tenochtitlán. Ahora, al momento de llegar, por supuesto que a los aztecas tampoco les iba muy bien. De nuevo, eran un grupo de mercenarios que ahora están en una isla en medio de, de un lagote con puros enemigos en los lados. Entonces, ¿qué es lo que les quedaba hacer? Pues sobrevivir en esa isla. Y que si ahora digo que en esa isla no crecía casi nada y que el agua de los lados ni siquiera era potable.
Es decir, estaban en un pantano en medio de la nada y, bueno, buena suerte intentando sobrevivir. Pero ahí se les ocurrió algo bien inteligente, algo a lo que le llamarían más tarde, o en su momento, chinampas. Bueno, también, ojo, que no lo inventaron ellos, pero ellos lo usaron a mayor escala. Lo que hacían es que juntaban caña, la entrelazaban y le ponían lodo encima. Y con esto hacían una especie de jardines flotantes encima del agua, sobre la que podían plantar varias cosas. Y eso es algo espectacular, porque gracias a las chinampas, primero tenían un lugar que casi no tenían que regar, porque pues, hay agua debajo de cultivos, y con tantos cultivos, pues ya se les fue el problema principal para crecer, que con más espacio, con más cultivos, con más comida, puede crecer su población. Y así, pues dentro de muy poco tiempo hubo un turboboom de su población y llegó hasta el punto en el que el apogeo, bueno, ya bastantes años más tarde, en el apogeo, en la parte más alta, en su mayor esplendor, Tenochtitlán, llegó a tener hasta 150,000 habitantes. Ojo que ahora para nosotros 150,000 se escucha como bastante poco, pero en su momento 150,000 habitantes, recuerden que estamos en Europa ahorita, es la Edad Media, es muchísimo. Entonces 150,000 sobre un laguito es bastante, bastante fuerte. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo se volvieron un imperio? Pues claro, que tenían a sus chinampitas y que estaban creciendo y boom de población, sí, lo que quieras. Pero aún así tenían a todos estos pueblos en los lados que los odiaban y seguían estando en una isla en medio de la nada. Y se estaban sobreviviendo solamente de caña entrelazada, el lodo encima y sus cultivos. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Primero, le empezaron de nuevo a servir a los demás pueblos. Sirvieron al pueblo de Azcapotzalco y chistosamente también al de Culhuacán. De hecho, algo que me parece bastante interesante fue que el mismo pueblo de Culhuacán, varios años más tarde, les dieron a otra princesa. Pero esa vez los aztecas no la sacrificaron. ¿Quién diría? ¡Qué chido! Sino que sí la tomaron, sí se casaron con la princesa y el hijo de la princesa con el azteca de ese momento llegó a ser en el año 1375 el primer Tlatoani. Ahora, ¿qué es un Tlatoani? Háganse cuenta que es el jefe, el rey de los aztecas. El primero fue en 1375. ¿Y por qué apenas en ese año? Porque ese fue el primer año donde los demás pueblos lo reconocieron, porque ya tenían parte de la sangre de Culhuacán. Después de eso, se les ocurrió a los aztecas, ¿sabes qué? Vamos a hacer que otra cosa que una guerra. Entonces hicieron una guerra con Azcapotzalco, que en ese momento era el más fuerte de la región. Pero no lo hicieron solos porque ya le pensaban un poco y lo hicieron con la ayuda de los texcocanos de Texcoco y los tlapanecas de Tlacopan. Y les ganaron a Azcapotzalco. Bueno, le ganaron a Azcapotzalco, que de nuevo era la fuerza más fuerte de ese lago en ese momento. Y así fundaron la Triple Alianza, que como ya dice el nombre, fue una alianza de tres ciudades-estado en el año 1428. Y a partir de ahí, pues ya tenían a sus dos aliados, ya quitaron al más fuerte de la zona, ya estaban creciendo mucho, ya les estaba yendo bastante bien y ahí empezaron con la expansión a otros lados de México. No voy a contar toda esa historia porque el video sería mucho, mucho, mucho más largo, pero lo que hicieron fue que desde su laguito lograron expandirse hasta, ¿qué será? Un cuarto de todo el territorio mexicano, que es un buen, aún más para la época. Pero, ¿qué significa que conquistaban territorios? ¿Cómo los conquistaban? ¿Cómo era su manera de conquistarlos? Pues ellos eran más o menos extraños. Bueno, para nosotros ahora. Porque lo que hacían es que entraban a un territorio nuevo y usualmente, bueno, una práctica común que tenían es que mandaban un diplomático. Y él llegaba con el jefe del pueblo que iban a conquistar o del territorio y les decían, oigan, ¿qué quieren? Que le hagamos una guerra que es bien feo y bien terrible y mucha gente se va a morir y probablemente la vayan a perder porque nosotros somos bien fuertes, o de una se rinden y nos dan tributo. Es decir, alguna parte de lo que produzcan, maíz o algunas piedras que nos gusten, nos las mandan hasta Tenochtitlan y nosotros, bueno, y son parte de nuestro territorio. Es decir, si algún otro territorio los quiere conquistar, nosotros vamos a ir y dar la cara y vamos a pelear por ustedes. También les vamos a pedir que pongan una imagen de nuestro dios principal, Huitzilopochtli, en su templo principal
y que de vez en cuando pues, les vamos a pedir gente para que peleen en las guerras y para nuestros sacrificios. A esto los pueblos podían responder sí o no, y si la respuesta era no, pues era guerra y al final pues también tenían que pagar tributo y poner lo de Huitzilopochtli y la gente de guerra, o sea, absolutamente todo lo que dije, nada más que también tienen a varias, nada más que tienen las partes malas de haber perdido una guerra, o decían que sí y pues tenían que hacer lo que ya expliqué. Ahora, una parte que es bien, bien, bien importante de la cultura azteca son los sacrificios. ¿Cómo eran los sacrificios? Pues en su religión era así que tenemos que sacrificar a personas o nuestros dioses se van a enojar con nosotros. En la plaza principal de Tenochtitlan tenían a dos pirámides juntitas, que es una la roja de Huitzilopochtli, el dios principal de la guerra, y una azul para el dios del agua, que era Tlaloc. Y nada más para que se hagan una idea de lo importante que era para ellos, es que de los prisioneros de otros estados conquistados, pues se agarraban a cientos, a miles de prisioneros cada año y los sacrificaban. Entonces, sí eran bastante sangrientos. Y en el de Tlaloc, en el de Agua, uno podría pensar al inicio que ahí no iban a sacrificar a tanta gente. Pero pues, no, ahí es nada más que en vez sacrificaban a niños. O sea, sí eran unos salvajes. Pero no todas las personas que llegaban a sacrificar eran solamente de tributo, sino que también llegaban a venir de guerras. Al terminar una guerra, los aztecas, si la ganaban, solían terminar con prisioneros de guerra, y a esas personas las sacrificaban. Y aquí viene un caso bastante especial y bastante interesante, que es cuando un soldado azteca capturaba a un soldado de alto rango enemigo. Y lo que pasaba ahí es que después de haberlo sacrificado, el soldado que lo capturó, al igual que otros nobles, se comían al soldado ya sacrificado. Suena como una salvajada, la verdad es que también lo es, pero eso es porque tenían la creencia de que al comerse una parte del cuerpo del prisionero o del guerrero sacrificado, obtendrían su velocidad, su fuerza, su inteligencia o cualquier otro tributo. Bueno, pero también hay que decir, no se comían al soldado entero, nada más se comían partes pequeñitas, pero bueno, caníbal es caníbal. Y en toda esta salvajada les estaba yendo bastante bien a los aztecas, o más bien mexicas, que es esa manera en la que más tarde se autodenominaron. Y tiene sentido, pues azteca significa que vienes de la ciudad de Aztlán, y ya van bastantes años, varios cientos de años, que se fueron de esa ciudad, ya fundaron su propia otra ciudad que es Tenochtitlán, y ya son un imperio bastante fuerte. Es decir, están en todo su derecho de llamarse a sí mismos mexicas. Pero bueno, todo estaba yendo bastante bien hasta que unos añitos más tarde llegó el buen señor Cristóbal Colón. Y bueno, pues ahí se les fue un poquitito al caño a su imperio. Pero aún así es un tema bien interesante de contar, la llegada a América y la conquista española, que probablemente vaya a relatar en otro video. Y por más que a los aztecas, bueno, a los mexicas, probablemente no les haya gustado o no les haya hecho la más mínima gracia la llegada de los españoles, estoy segurísimo que sí les gustaría mucho si te suscribieras a este canal en el que estoy contando su historia. Y nos vemos, o en la lengua materna de los mexica, que es náhuatl, Timotase.